En este algoritmo vamos a ver otra aplicación de los algoritmos randomizados. Sería este caso la verificación de la identidad. Y eso lo vamos a ver para el ejemplo de multiplicación de matrices. Sean dos matrices A y B de tamaño n por n. Y tenemos además la matriz C también, que es de n por n. Lo que queremos en este caso es no calcular la multiplicación, sino la verificación que la operación A por B es igual a C. Acá lo podemos ver en una esquemita. Lo primero que se nos va a ocurrir y lo más rápido que uno realizaría es, si las matrices no son demasiado grandes, es hacer la multiplicación de A por B y después verificar si el resultado es igual a C. Y los algoritmos de multiplicación conocidos, está el naive, el conocido desde hace añares, que es n cubo. Después, ya cuando trabajamos en división y conquista, hablamos de el algoritmo de Strassen del año 69, que logra bajar ese tiempo de multiplicación, baja la complejidad a un n elevado al logaritmo en base 2 de 7, y con los distintos años se fueron trabajando en mejores algoritmos. Por ejemplo, en 2014 salió uno de Legol que lleva a n elevado a la 2,37286, y la cantidad de decimales es necesario porque los nuevos algoritmos que van saliendo están bajando levemente en la cantidad de decimales, con lo que mejoran el margen de multiplicación. Y van saliendo nuevos algoritmos, y la pregunta es dónde estaría la cota, que va a ser llamamos W. Entonces O de n elevado a W. A priori sabemos que mínimamente la matriz la tengo que leer de n por n, o sea que este W va a ser mayor o igual a 2, que es n cuadrado lo que tendría que hacer para leer toda la matriz. Y uno podría preguntarse, si tenemos algoritmos que son tan buenos, ¿por qué no utilizarlos? ¿Por qué buscar algo menor si son tractables? La realidad es que para tener una ventaja frente a la multiplicación de Strassen o incluso la naive, hasta ahora lo que está pasando es que cuanto menor sea W, la constante K, que en el algoritmo no se ve, en la cómo se define la complejidad del algoritmo no se ve porque se extrae, se hace tan grande que realmente tiene que ser el tamaño de la matriz, o sea, el tamaño de n, tan inmensamente grande para empezar a notar una mejora en la performance. Entonces, o las matrices tienen que ser tan infinitamente no, galácticamente, como se acuñó el término, o algunos investigadores hablaron de los algoritmos galácticos, que son de tamaños tan grandes que tienen que ser la entrada a la instancia, haciendo un paralelismo con el tamaño de una galaxia como para ver una mejora. En lo concreto nosotros no queremos lograr eso para aplicar nuestro algoritmo, sino que queremos que el algoritmo funcione bien con tamaños pequeños de matrices, pero también con tamaños grandes de matrices. Y ahora es donde va a venir la propuesta del algoritmo que vamos a usar, que va a ser un algoritmo randomizado. El algoritmo en cuestión se llama el algoritmo de Freivalds, y lo que hace es utilizar un vector R randomizado de tamaño n, o sea, vamos a tener de 1 a n, es nuestro vector, y cada uno de los elementos de ese vector va a ser 1 o 0, y la
probabilidad de que sea 0 o 1 va a ser la misma, 0,5 para cada uno, para todos los elementos de i. Es decir, que vamos a arrancar con un parámetro que es randomizado, que es el vector r, donde todos los elementos van a ser 0 o 1 con igual probabilidad. Una vez que tengo este vector r, lo que voy a hacer es hacer este cálculo. Voy a hacer multiplicar mi matriz B por R. El resultado de eso le voy a multiplicar por A. Y voy a guardar esto y hacer C por R. C era lo que queríamos ver si era igual a A por B. Y le vamos a restar a este resultado a lo que teníamos anterior y vamos a guardar lo que nos queda en D. Como esto es un vector de tamaño n, la multiplicación de esto nos va a dar también un vector. La multiplicación por esto también nos va a dar un vector. Lo mismo acá, que va a ser un vector de, o una matriz de 1 por n, o también lo podemos pensar. Por lo tanto, nos queda como de un vector, podríamos pensarlo, o una matriz de 1 por n. Ahora, si D es el vector 0, es decir, todos los elementos es 0, entonces A por B es probablemente C. Y nuestro algoritmo de Fibonacci retorna sí. Ahora, si D es distinto al vector 0, A por B no es C y retorna no. Es decir que este algoritmo, si nos dice que no, es que realmente estamos verificando y hay un error en el cálculo que se hizo anteriormente. O sea, que decir que la matriz C que nos dan no es el resultado de multiplicar A por B. Ahora, si nos devuelve sí, es posible que sea correcta la multiplicación, pero no estamos seguros. Ahí vemos cómo sería la multiplicación matricialmente. Por lo dicho anteriormente, el algoritmo es de tipo Monte Carlo. Y la complejidad en tiempo es n cuadrado, porque lo que estamos haciendo es multiplicar una matriz de n cuadrado por un vector, y eso nos queda n cuadrado. Después volvemos a hacer esa operación, eso vuelve a ser n cuadrado. Después tenemos que hacer para C otra vez esa multiplicación n cuadrado, y después es una resta entre dos vectores, y eso es n. Por lo tanto, la complejidad total es n cuadrado. Ahora, sumarizando, si A por B es igual a C, la probabilidad de que la respuesta sea sí es 1. O sea, siempre que la multiplicación esté correcta por cualquier random vector que elijamos para hacer los cálculos, la respuesta que nos va a dar es sí. O sea, es igual, como dije, para cualquier R. Ahora, si A por B es distinto a C, hay una probabilidad que la respuesta sea sí de menor o igual a un medio. Después vamos a demostrar por qué es así. Vamos a trabajar sobre la afirmación que si A por B es distinto a C, entonces la probabilidad de A por B por R es distinto a CR es mayor o igual a un medio. La hipótesis es que D es igual a A más B menos C con D distinto a 0. Es decir, en este caso estamos diciendo que B por A, A por B es distinto a C. ¿Sí? Por eso da D distinto a 0. Entonces, lo que queremos ver es que hay muchos R tal que D por R
o sea, lo que estamos haciendo acá es multiplicar R en los dos lados, sea distinto a 0. Específicamente lo que queremos probar es justamente que esa probabilidad de que D por R sea distinto a 0 es mayor o igual a un medio para un R elegido en forma aleatoria. ¿Qué vamos a hacer? Probaremos que para cada dr igual a 0, donde d es distinto a 0, existe un r' tal que dr' es distinto a 0 y d es distinto a 0. Y es decir, que cuando tengo un r que cumple el dr igual a 0, también existe simultáneamente otro que no lo cumple, es como que están pareados. En este caso dr igual 0, donde d es distinto a 0, sería un falso positivo. Y este caso es un negativo, ¿no? O sea, este es lo que estamos esperando. Que es, si d es distinto a 0, que era a por b menos c, existe un i y un j tal que d y j es distinto a 0. O sea, en nuestra matriz existe al menos uno de los elementos de la matriz que sea distinto a 0. Por eso d es distinto a 0. Lo podemos ver visualmente así. Existe al menos uno, no implica que no puedan existir más. Ahora seleccionamos un vector que vamos a llamar b con todo en 0 y con el elemento s en 1, j en este caso. Ese sería un vector así. Entonces lo ponemos acá. Vemos que d por b va a ser distinto a 0, porque toma ese único como distinto a 0. Y eso sea cualquier r que pueda ser elegido aleatoriamente por el algoritmo, tal que dr sea igual a 0, ¿no? O sea, eso existe. O sea, y puedo hacer entonces cualquier r aleatorio, lo voy a llamar, lo voy a sumar a b, y entonces lo voy a llamar r'. Y veo que d por r', que es igual a d por r más b, es igual a 0, que es d por r, más d por b, que es distinto a 0. Entonces, lo que veo es que siempre que encuentro un r, puedo encontrar un r'. O sea, hay una relación entre 1 y 1. Solo que tienen diferente es que van a tener un elemento cambiado, que es el que pusimos acá en el 1. Acuérdense que nuestros vectores r y r' solo podían tener valores 0 y 1. Por lo tanto, el número r', tal que d de r' es distinto a 0, es mayor o igual al número de r, tal que dr es igual a 0. Es mayor o igual. Porque dice que, bueno, siempre que encuentro uno puedo encontrar el otro, pero no significa que si encuentro el otro existe el anterior. Pero por lo menos si tengo uno puedo ir al otro. Entonces, con esto pensado, demuestro que la probabilidad de r distinto a 0 es mayor o igual a un medio. Y con esto entonces demostramos lo que queríamos. Pero antes de continuar vamos a ver un ejemplo. Imaginemos estas matrices A y B son matrices de 2×2 y nos presentan después C, que nos dicen que es el resultado de multiplicar A por B. Yo podría hacer tranquilamente ahora la multiplicación para comprobarlo, pero vamos a seguir el algoritmo de Freivalds. Primero voy a elegir un R aleatorio. Imaginemos que nos salió R11. Entonces yo lo que tengo que probar es agarrar A por B por R menos C por R, y esto nos tiene que igualar a D, que esperemos que sea todo 0.
Entonces, si vamos a hacer las cuentas, hacemos una por una y nos vamos a dar cuenta que eso nos da 0, 0. Entonces el algoritmo va a decir si son iguales. ¿Estamos seguros de eso? No lo estamos, porque puede haber falsos positivos. Entonces probamos otro, por ejemplo probamos 1, 0. No es que lo elegimos arbitrariamente, sino que el algoritmo los elige al azar. Salió esto, 1, 0. Ahora probamos de nuevo la multiplicación. Vemos que cambiamos R en los dos lugares. Realizamos los cálculos y ahí vemos que no nos dio 0. Por lo tanto, la respuesta que va a dar en este caso el algoritmo es no. Ahora sabemos que basta con que nos diga una vez que no para confirmar que C no es equivalente a A por B. Teníamos un falso positivo. Bueno, nos queda determinar cuál es el margen de error que estamos cometiendo. O sea, tenemos una probabilidad y queremos jugar con ese margen de error para achicarlo. Entonces, para disminuir esa posibilidad de los falsos positivos, lo que podemos hacer es ejecutar K veces el mismo proceso. Y el orden de complejidad de eso será K por n cuadrado. Acuérdense que era O de n cuadrado cuando lo ejecutamos una vez. Si lo ejecutamos K veces es K de n cuadrado, que en principio sigue siendo n cuadrado. Ahora cada vez que lo ejecuto va a ir disminuyendo la posibilidad de falso positivo y va a estar dado por la cota que va a ser menor o igual a 1/2 a la K. Es decir que cuanto mayor K, cuantas veces lo ejecutamos, la probabilidad va a tender a 0. Ahora, ¿llega a 0? Nunca llega a 0. O sea, siempre tiene la posibilidad de un error. Y podemos jugar con la cota que queremos. Nunca llegaremos a estar 100% seguros, pero podemos tener una alta probabilidad. Ahora, un límite de cuántas veces lo vamos a ejecutar, obviamente va a estar dado por K. Porque si K lo hago igual a n, la complejidad pasa a ser n cubo, cosa que no me conviene porque en ese caso hubiese sido más conveniente hacer la multiplicación naif de mis matrices.